Buenas noches, gracias por acompañarnos en otro video más, por parte de Firma Cero. Hoy hablaremos sobre la responsabilidad médica. Este es un tema importante para que ustedes puedan identificar en qué momento se puede llegar a presentar un problema como este y que puedan actuar de manera adecuada. Hablando de un concepto general de lo que sería la responsabilidad, podríamos referir a la obligación que tienen de responder por sus actos aquellos que ejercen una profesión determinada, entendiendo por esta la realización habitual, a título oneroso o gratuito, de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión. Luego entonces, por responsabilidad médica, vamos a entender que es la obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de aquellos actos, omisiones o bien errores voluntarios e involuntarios, dentro de ciertos límites, cometidos en el ejercicio de su profesión. Entendamos que no solamente el médico, cualquier persona tiene una responsabilidad en primera instancia ante su conciencia. Esto es una responsabilidad ética. Sin embargo, también existe una responsabilidad social. Es decir, cuando una persona está obligada a responder ante los demás, en virtud que su actuación u omisión necesariamente tiene determinadas implicaciones en su entorno. Ahora bien, en lo referente al ámbito médico, existen al menos 3 factores fundamentales en el ejercicio profesional de estos. El primero de ellos, y uno de los más importantes, es el factor humano, la relación médico-paciente, ya que en el buen entendimiento y en una explicación detallada del procedimiento diagnóstico vamos a encontrar una confianza mutua que debe existir en dicha relación. Expresado esto, obviamente, en lo que son los códigos deontológicos. En una segunda instancia encontraremos el factor científico, lo cual no es otra cosa que la actualización de los conocimientos académicos. La asistencia a cursos, a talleres, para mejorar los recursos técnicos al servicio de los pacientes. Como tercer punto, es donde vamos a entrar al ámbito jurídico, es decir, a la legislación, en donde vamos a encontrar todas y cada una de las disposiciones sanitarias y normas jurídicas que se encuadran tanto dentro de la conducta como del actuar profesional del médico. La protección jurídica a la salud y el respeto a la dignidad humana son las coordenadas básicas que van a regular las cuestiones comprendidas dentro de la responsabilidad médica. Hay que entender que la salud es un bien jurídico protegido por el Estado. Por lo tanto, todo daño que se produzca a la salud de las personas será sancionado desde el campo del derecho penal, lo cual va a exigir una reparación o indemnización en el mismo ámbito o bien en el plano civil. Entendamos como daño como la pérdida o menoscabo sufrida en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación, y perjuicio como la privación de cualquier ganancia lícita que debería haberse obtenido con el cumplimiento de dicha obligación. De ahí que debamos conocer cuáles son las obligaciones de aquellos prestadores de servicios de la salud, para que los usuarios del mismo conozcan cuáles son sus derechos. Ahora bien, si queremos definir el objeto de las obligaciones desde la perspectiva de la atención médica, lo debemos de comprender como el conjunto de servicios que se proporciona al individuo con el fin de proteger y promover o bien restaurar su salud. Luego entonces, no es solamente el equipo de salud, sino todo un conjunto de servicios los que intervienen. Además, como obligaciones de aquellos prestadores de servicios de atención médica, encontraremos 3 diferentes tipos: las obligaciones de medios, de resultados y de seguridad. Las obligaciones de medios son aquellas que el médico se obliga a emprender o realizar mediante una actividad sin garantizar un resultado. El deudor, es decir, el médico, se libera haciendo lo humanamente posible y que no asegura un efecto determinado, sino tan solo se compromete a poner en práctica la conducta que ordinariamente conduce a un determinado resultado, pero que bien puede no producirlo. En otras palabras, el médico se va a comprometer a realizar una conducta diligente y prudente,
orientada a la obtención de un resultado en beneficio de su paciente, pero sin asegurarlo. Ahora bien, las obligaciones de resultados. En esta se compromete el médico concretamente a la obtención de un resultado determinado. Si no se obtiene, va a existir una responsabilidad, aunque el médico haya realizado su encomienda con la mayor diligencia posible, a no ser que se demuestre que existe un caso fortuito o bien fuerza mayor. El factor de atribución es objetivo, es decir, el deudor, que es el médico, tiene como único medio de eximirse de responsabilidad probando la ruptura del nexo causal o bien el desvío del mismo, que como ya dijimos sería el caso fortuito o la fuerza mayor. Por último, entramos a las obligaciones de seguridad. En estas se debe analizar la responsabilidad de los otros prestadores de servicio de salud, como lo son los establecimientos que prestan los servicios de atención médica. Y para ellos hay que analizar la cadena de errores que puede influir en el resultado no esperado de dicha atención. Para ello se menciona que existen dos tipos de error: el activo, que depende del médico directamente y tiene por lo general consecuencias inmediatas y es latente, fuera del actuar profesional y relacionado con la estructura, los procesos, el mantenimiento de equipos e incluso con la capacitación al personal. Entendamos que la obligación de seguridad generalmente se refiere a las instituciones, pues son estas las que deben garantizar el buen funcionamiento de los equipos y evitar siniestros. Y es así como entramos a las áreas de responsabilidad, áreas que manejamos en el despacho Acera de manera actualizada y correcta. Estas áreas de responsabilidad son la civil, la penal, la administrativa, incluso la laboral. Como responsabilidad civil vamos a entender aquellas que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres causen un daño a otro, por lo cual aquel que cause el daño está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Como responsabilidad laboral, entenderemos que se presenta cuando hay una relación de trabajo, un contrato laboral, y la sanción dependerá de las cláusulas que se hayan determinado en el contrato y las leyes en materia laboral aplicables. La sanción puede ir desde un llamado de atención hasta la desvinculación laboral. Y por último vamos a platicar de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal surge cuando una persona, en contravención a las normas que describen las conductas delictivas, comete en forma dolosa o culposa alguno de los ilícitos previstos por dichos ordenamientos. Los profesionistas, los técnicos y sus auxiliares, en este caso todos vinculados al sector salud, serán responsables de aquellos agravios que cometan en el ejercicio de su profesión, en los términos que marque la ley en materia, es decir, la codificación penal. Es ahí donde radica la gran importancia, seamos imputados o seamos víctimas, de estar asesorados correctamente desde un principio. La asesoría correcta hace referencia, en caso del imputado, a una defensa técnica y adecuada. Firma Acera ha representado en varias ocasiones no solamente al imputado, sino también ha sido asesor victimal de personas que desgraciadamente han recibido agravios en su salud. Esperamos que la información anterior sea de su interés y nos sigan apoyando con los demás videos.